Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es jueves de la segunda semana de Adviento, La primera lectura de hoy viene del profeta Isaías, capítulo 41, versículos 13 al 20. Yo, el Señor, te tengo asido por la diestra, y yo mismo soy el que te ayuda. No temas, gusanito de Jacob, descendiente de Israel, que soy yo, dice el Señor, el que te ayuda. Tu Redentor es el Dios de Israel. Mira, te he convertido en rastrillo nuevo de dientes dobles. Triturarás y pulverizarás los montes. Convertirás en paja menuda las colinas. Las aventarás y se irán con el viento, y el torbellino las dispersará. Tú, en cambio, te regocijarás en el Señor, te gloriarás en el Dios de Israel. Los miserables y los pobres buscan agua, pero es en vano. Tienen la lengua reseca por la sed, pero yo, el Señor, les daré una respuesta. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Haré que broten ríos en las cumbres áridas y fuentes en medio de los valles. Transformaré el desierto en estanque y el yermo en manantiales. Pondré en el desierto cedros, acacias, mirtos y olivos. Plantaré juncos en la estepa, cipreses, oyameles y olmos, para que todos vean y conozcan, adviertan y entiendan, de una vez por todas, que es la mano del Señor la que hace esto, que es el Señor de Israel quien lo crea. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 144 y el responsorio es: Bueno es el Señor para con todos. Bueno es el Señor para con todos. Dios y Rey mío, yo te alabaré, bendeciré tu nombre siempre y para siempre. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre, y tu imperio por todas las generaciones. Bueno es el Señor para con todos. El Evangelio de hoy viene de Mateos, capítulo 11, versículos 11 al 15. En aquel tiempo Jesús dijo a la gente: Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos exige esfuerzo, y los esforzados lo conquistarán. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si quieren creerlo, él es Elías, el que habría de venir. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor.
Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Continuamos leyendo el profeta Isaías y en esta temporada de Adviento en la cual la Iglesia y Dios nos invita para prepararnos para celebrar la encarnación, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que el nacimiento de esta criatura vulnerable, inocente, pues reavive en nosotros el deseo de renovar nuestra relación con Dios, y quizás si es la primera vez, pues abrir las puertas de la vida, del corazón, para que podamos recibir esa gracia de tener ese encuentro con el Dios vivo, que es fundamental y necesario para el caminar cristiano. El profeta Isaías, particularmente, esta sección que se le titula el segundo Isaías, desde el capítulo 40 hasta el capítulo 55, es también llamada el libro de la consolación, porque la consolación, el consuelo, es el tema central de esta sección, dirigida a un pueblo que aún se encuentra en el exilio en Babilonia. Es un pueblo, el pueblo judío, que se encuentra desanimado, se encuentra sintiéndose olvidado de la mano de Dios, y este mensaje del profeta Isaías pues es para recordarle que ese exilio, ese destierro no es permanente, no será para siempre y que ya está próximo. Y este es el tema de esta lectura. Es una lectura muy poética. Y quizás algunos dirán, parece que son castillos en el cielo, que Dios está prometiendo castillos en el cielo, ¿no? Pero no, si se sabe interpretar, si se sabe acercarse uno al tema que nos presenta el segundo de Isaías, pues podemos apreciar la imagen y el lenguaje, no simplemente para una consolación material, sino una consolación también existencial e espiritual. Aquí yo creo que vale la pena leer el comentario que tiene la Biblia de nuestro pueblo, de Luis Alonso Schockel, acerca del capítulo 41, de donde viene esta primera lectura. Y permítame que se los lea, porque yo creo que hace un resumen muy sucinto y preciso de el tema de la consolación al principio de este segundo Isaías, o libro de la consolación. Dice: la consolación es uno de los temas centrales del segundo Isaías, y encontramos aquí una nueva intervención por el profeta, que el profeta pone en los labios de Dios. Hay tres motivos importantes en este mensaje de consuelo para quienes están soportando la humillación del destierro. Este es el exilio del pueblo de Israel en Babilonia. Y el número 1 dice: Dios promete liberar a los cautivos y los hará a través de alguien que tiene el poder suficiente para derribar la supremacía babilónica. Sin mencionar ningún nombre, sabemos que aquí se está hablando de Ciro, el rey de los persas. Es este rey Ciro que después permitirá a algunos de los exiliados en Babilonia del pueblo de Israel regresar a Judá para que reconstruyan el templo de Dios en Jerusalén. Número 2 dice: Israel, aunque humillado y reducido a la servidumbre, no debe temer ni se debe angustiar, porque Dios mismo lo sostiene y acompaña, y quienes han hecho mal a Israel serán aniquilados. La única garantía para los oprimidos, los marginados y los desheredados del mundo es esta opción radical de Dios por ellos, y en eso el evangelizador tiene que insistir por todos los medios posibles, no con meras palabras de consuelo, sino con constatación real, demostrada en la vida y obra de Jesús, que entre Dios y los poderosos de este mundo no hay compatibilidad posible, puesto que Dios
no se puede dividir entre los que ostentan el poder, la riqueza y el dominio, y los desheredados de la sociedad. Punto número 3. La consolación de Dios a su pueblo no se agota en las meras palabras. Él está empeñado en que esa promesa de liberación se cumpla realmente. Por eso, el profeta hace una descripción ideal del camino de retorno, pintándolo como una nueva creación, también un nuevo éxodo, y quizás más glorioso que el primero. La aridez del desierto, la tristeza, el llanto, la desesperanza y en fin todo lo opaco y negativo que acompañó al pueblo hacia el destierro, Dios lo convertirá en otra realidad completamente distinta. Es la manera de concretar el sentido esperanzador del mensaje. Y esta acción de liberación de Dios que Dios va a realizar es una acción exclusivamente suya. Ninguna otra deidad, ningún otro Dios está en grado de competir con el poder del Señor. Ese es el sentido del pleito contra los ídolos que después el profeta Isaías hará en el siguiente capítulo 42 de esta sección del libro de Isaías. Así que el profeta Isaías, en este libro del consuelo, no simplemente busca prometer castillos en el cielo. Si con las palabras que acabamos de escuchar de esa lectura, entendemos de que Dios nos va a proveer riquezas materiales, posesiones, pues estamos malentendiendo lo que significa vivir en intimidad y confianza con Dios. No es un materialismo, no es un simplemente rodearnos de posesiones y riquezas lo que Dios promete. A lo que el profeta Isaías se refiere es a la relación de intimidad y confianza que nos da esa seguridad de pasar y no solamente resistir lo que la vida nos aviente, sino que también salir adelante y superar todo cuanto la vida nos pueda dar con un sentido de identidad y de confianza de que no caminamos solo y de que porque Dios camina con nosotros, no hay nada ni nadie que nos pueda separar de su amor. Esta es la riqueza, esta es la abundancia que Dios promete a su pueblo. Que no importa lo que la vida nos pueda dar, que caminando con Él, esa seguridad de nuestra identidad, esa seguridad de que con Él nunca estaremos defraudados. Es esa la riqueza también de la cual Jesús nos habla en los evangelios. Y por eso el llamado constante de los profetas a la confianza, a la entrega, a la fidelidad, puesto que es en ese caminar de fidelidad, de obediencia, no obediencia a rajatablas, obediencia cuando uno se identifica con aquel que en amor nos crea, en amor nos sustenta y en amor nos llama. A ese tipo de obediencia se refieren los profetas y también Jesús, ¿no? Y repito, no es una obediencia que oprime, no es una obediencia impuesta, es una obediencia de identificación con la voluntad de Dios. Dice la lectura: yo, el Señor, te tengo asido por la diestra, o sea, te llevo de la mano derecha, y yo mismo soy el que te ayuda. No temas, gusanito de Jacob. Es una imagen quizás un poco, ridícula, ¿no? De que Dios le llame al pueblo de Israel gusanito. Y quizás sí, porque a comparación de los otros pueblos, particularmente los imperios de los babilonios, de los medos, también de los persas, pues el pueblo de Israel era
muy pequeño en realidad, ¿no? Y aquí la imagen esta de gusanito, pues, aunque puede ser humillante, también representa en cuestión de tamaño, ¿no? De que no se puede comparar el pueblo de Israel con los imperios que lo han conquistado. Pero, aún en su pequeñez, esta imagen de gusanito representa una debilidad engañosa. Porque aunque es pequeño, que aunque es insignificante en comparación de otros pueblos, tiene a su lado una fortaleza, que es el Señor que camina con su pueblo. Continúa la lectura. No temas, gusanito de Jacob, descendiente de Israel, que soy yo, dice el Señor, el que te ayuda. Tu Redentor es el Dios de Israel. Por Redentor se entiende aquella persona, quizás al hijo mayor, a alguien que representa a la familia, que después es quien rescata, quien salva, quien paga la deuda de aquel que está prisionero, de aquel que está endeudado, de aquel que está cautivo, ¿no? Entonces, el Redentor es alguien de la familia que representa a la familia y que es quien paga la deuda, quien rescata a esa persona. Y este es el sentido del Redentor. Entonces, Dios es quien va a rescatar al pueblo de Israel. Dios es quien lo va a redimir, quien va a pagar la deuda para regresarlo otra vez a su dignidad, una dignidad más grande que la que tenía antes. Continúa diciendo, te he convertido en rastrillo nuevo de dientes dobles, triturarás y pulverizarás los montes y convertirás en paja las colinas. Las aventarás y se irán en el viento y el torbellino las dispersará. Tú, en cambio, te regocijarás en el Señor, te gloriarás en el Dios de Israel. Estas son las palabras que debe de ser la clave para interpretar estas nociones de lo que Dios va a proveer. No son cosas materiales, no son posesiones, es el sentido de confianza, el sentido de identidad que tenemos cuando caminamos en humildad con el Dios que en amor nos crea, en amor nos llama y en amor nos sostiene. Los miserables y los pobres buscan agua, pero es en vano. Tienen la lengua reseca por la sed. Pero yo, el Señor, les daré una respuesta. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Recordando la experiencia del pueblo de Dios que está en el exilio, ¿no? que se siente olvidado de la mano de Dios, pues estas palabras son de mucho consuelo. Es como lluvia fresca que cae en una tierra seca. Dice, yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Haré que broten ríos en las cumbres áridas y fuentes en medio de los valles. Transformaré el desierto en estanque y el yermo en manantiales. Para un pueblo que vive en el desierto, todas estas imágenes de agua, de manantiales, pues son imágenes de gran esperanza. Que también la experiencia de sequedad, de aridez en la vida espiritual, pues estas imágenes de frescura, de agua, de manantiales, son imágenes que no solamente refrescan al espíritu, sino también dan aliento y esperanza para recordarnos de que nada dura para siempre. O sea, ningún sufrimiento, ningún destierro, ninguna aridez, ninguna experiencia de abandono dura para siempre, ¿no? Y que siempre tengamos el corazón y los ojos puestos en aquel que nos llama, en aquel que nos sostiene, en aquel que ha hecho una promesa para caminar con nosotros. Dice, pondré en el desierto cedros, acacias, mirtos y olivos. Plantaré juncos en la estepa, cipreses, oyameles y olmos, una cantidad de árboles. Así que aquí es la imagen de abundancia, de un bosque, ¿no? Un bosque que producirá para su pueblo, para que todos vean y conozcan, adviertan y entiendan de una vez por todas, ¿no? El por qué Israel se encontraba
exiliado en Babilonia, es interpretado por los profetas como un castigo por su desobediencia, ¿no? Y por eso estas palabras del profeta Isaías dicen, para que entiendan de una vez por todas que es la mano del Señor lo que hace esto, o sea, de regresarlos a la confianza, de regresarlos a la fidelidad, a la entrega completa. Y esto es un tema que también para nosotros hoy en día nos debe de iluminar y de sacudirnos al tapete para decirnos ponte las pilas, que también este mismo Dios viene constantemente a nosotros para llamarnos cada vez más profundizando en nuestra relación, en nuestra entrega, cada vez más identificándonos más con su voluntad, que es la mano del Señor lo que hace esto, que es el Señor de Israel quien lo crea, que no hay ningún otro Dios por encima de él y que no hay ningún otro Dios que se pueda comparar, ¿no? Este es el punto final de estas palabras del profeta Isaías, de que no pueden haber ningún otro dioses en competencia, lo cual era un problema, uno de los problemas constantes de Israel, que vacilaban constantemente de meterse con otros dioses, de atraer otros dioses, de ser infiel a la relación en la cual Dios los ha llamado al pueblo de Israel, cuando traicionan esta relación de intimidad y confianza al permitir que otros dioses puedan meterse en esta alianza a la cual Dios ha llamado a su pueblo de Israel, ¿no? Así que por eso estas últimas palabras de la lectura dice que el Señor de Israel es quien crea, es el único Dios por encima de todos los dioses. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Mateos. Y aquí en el capítulo 11, Mateo nos viene hablando de Juan el Bautista, una figura enigmática. En cierta manera, el profeta Juan Bautista es un personaje que es un tipo de puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es una imagen de los profetas antiguos, pero que a la misma vez introduce y prepara el camino para la venida del Mesías, de Jesucristo. Juan Bautista, aunque es primo de Jesús, pues no alcanza a ver en su totalidad todo el plan de Dios, pero es muy fiel a su identidad. El Evangelio de Juan, yo creo que tiene la imagen más completa de Juan el Bautista, ¿no? De Juan, quien sabe claramente cuál es su identidad, cuál es su misión, que cuando él reconoce que ya su papel se ha cumplido al introducir a Jesús, entonces él se hace a un lado, se empequeñece para no ser un obstáculo, para no ser algo que obstruya el camino para Jesús, pues él ha sido enviado para preparar el camino, y ya que lo prepara, ya que identifica, ya que apunta a aquel que había de venir, entonces él se hace a un lado para que Jesús pase al frente. Pero históricamente sabemos de que los discípulos de Juan Bautista, no todos parece que se convencieron de que Jesús era el que tenía que venir. Aún hoy en día hay creyentes, hay discípulos, hay fieles de Juan el Bautista que aún siguen esperando en el Mesías, porque los que aún siguen a Juan el Bautista como el último de los profetas no lograron convencerse que la imagen del Mesías en Jesucristo encajaba con sus expectativas, ¿no? Así que hoy en día de Irak hay creyentes, hay fieles de Juan el Bautista. Los mendianos es una de las tribus de la región de Irak. Yo he conocido un par de estos aquí en San Gabriel. La mayoría de ellos son iraquíes,
son mendianos que tienen a San Juan Bautista como profeta, y que porque no pueden identificar a Jesús como el que tenía que venir, pues entonces aún siguen en espera, ¿no? Y quizás es aquí Mateos a quien se está refiriendo, ¿no? De que los discípulos de Juan el Bautista aún no han logrado dar ese otro paso para seguir a Jesucristo y se han quedado estancados con Juan el Bautista porque aún siguen en espera del Mesías que ha de venir. Así que quizás esto es uno de los temas que Mateo está llevando a cabo en este evangelio, que parte de este evangelio pues va dirigido a aquellos discípulos de Juan el Bautista que todavía no reconocen a Jesús como el Mesías, como el que tenía que venir. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo a la gente, yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Así que el evangelista Mateo reconoce esta personalidad importante de Juan el Bautista. Sin embargo, dice, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él, porque Juan el Bautista aún no logró ver la realización plena del reino que Dios en Jesucristo estaba inaugurando. Y después el evangelio de Mateo nos da estas palabras que aún hoy en día muchos comentaristas las ven como difíciles de interpretar, cuando dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos exige esfuerzo y los esforzados lo conquistarán. Otras versiones de este verso dice que el reino de Dios está siendo violentado y que los violentos tomarán con fuerza el reino de Dios, ¿no? Son palabras enigmáticas que no se sabe cómo darles una propia interpretación, puesto que es difícil ponerlas en un contexto que le dé sentido a estas palabras. Pero después, el último verso dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. O sea, profetizaron acerca del Mesías, del que tenía que venir, ¿no? Y si quieren creerlo, él es Elías. Elías es uno de los antiguos profetas que sabemos por el Antiguo Testamento que no muere, sino que es llevado al cielo en una carreta en fuego. Y que se decía, y esta era la esperanza, y aún hoy en día, entre la comunidad judía, cuando se sientan a la mesa siempre dejan una silla vacía como recordatorio de que Elías aún está por venir para preparar la llegada del Mesías. Y que la idea era la siguiente, de que Elías regresaría, que así como fue llevado al cielo en vida, regresará otra vez para preparar el camino del Mesías, el camino del que tiene que venir, y que después tendrá una muerte tal y como las tienen todos los seres humanos, ¿no? Así que Jesús, aquí en este evangelio de Mateo, dice, si quieren creerlo, él es Elías, ¿no? Y con esto Jesús está autoidentificando como el Mesías. Si Juan Bautista es Elías, el que tenía que venir, entonces Juan Bautista, el símbolo de Elías, es quien prepara, quien anuncia, quien identifica al Mesías, Jesucristo. Y después se hace a un lado. Y el que habría de venir dice, el que tenga oídos, que oiga. En cierta manera, esta imagen de Juan Bautista también debe de ser aplicada para nosotros, ¿no? De que como discípulos de Jesucristo, como ciudadanos del reino de Dios y como apóstoles, que es parte de nuestra identidad de cristianos, de que somos llamados a ser un tipo de Juan Bautista para con otros, o sea, preparar el camino, porque a últimas solamente es Cristo quien puede darnos la salvación. Es Cristo solamente quien puede llevarnos a la nueva vida que Dios nos ofrece por medio de Él, ¿no? Y que nosotros, como discípulos de Jesucristo, somos un tipo de
Juan Bautista, que preparamos el camino por medio de nuestras vidas, por medio de nuestros valores, la forma en que nos relacionamos, la forma en cómo buscamos ser siervos de otros, ¿no? Y que preparamos el camino, la posibilidad, el encuentro para que a estas personas con quien entramos en relación, pues puedan llevar a cabo, puedan tener ese encuentro, el encuentro con este Dios vivo, el encuentro que tiene la capacidad y el potencial de transformar vidas, ¿no? Así que, en ese sentido, pues sí, la imagen de Juan el Bautista es muy apropiada para nosotros, de que sepamos claramente, ¿no? De ser un tipo de puente, un tipo de mano que acerque a otros, porque es Dios quien a últimas puede llevar a cabo ese encuentro, no nosotros. Nosotros somos simplemente instrumentos, ¿no? Y ya que Dios nos pueda hacer ese tipo de instrumentos, de que nosotros nos hagamos a un lado, de que no nos pasemos y convirtamos en obstáculos para lo que Dios puede hacer, ¿no? Porque aún con una buena voluntad podemos convertirnos en obstáculos para lo que Dios quiere hacer, no solamente en nosotros, sino también en nosotros y por medio de nosotros para otros hermanos y hermanas que Dios quiera atraer y quiera convertir y quiera renovar. Así que la imagen de Juan Bautista es una imagen muy apropiada para nosotros. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.